Está con nosotros Rodrigo Puerta, él es experto en temas de descentralización, así que le agradecemos mucho la gentileza. Rodrigo, buenos días, Diego Montaño lo saluda. Buenos días, Diego. Agradecer también la invitación de La Razón para poder compartir algunos criterios de esto que es fundamental para nuestro país y también para nuestros gobiernos municipales y departamentales, por supuesto. Bueno, gobiernos municipales que en esta ocasión no están participando, no sé si habrá otra convocatoria, cómo tendrían que reunirse. Respecto a este primer punto, Rodrigo, ¿debieron estar los municipios representados o está bien empezar por las gobernaciones que al final de cuentas, en casi todos los casos, reciben incluso menos recursos que las ciudades capitales? Bueno, yo creo que se está aún diseñando la hoja de ruta para poder discutir este proceso. Sí he notado que hay la ausencia de dos elementos o conceptos clave de este proceso. El primero, el Consejo Nacional de Autonomías, y el segundo, la frase pacto fiscal. Cuando analizamos las declaraciones del gobierno nacional, no hemos encontrado estos dos elementos. Pero sin duda el transcurrir de las demandas, tanto de gobiernos departamentales como municipales, yo creo que inevitablemente nos va a llevar, nos va a conducir a que se reestructure el Consejo Nacional de Autonomías y ahí se debata el pacto fiscal. Por el momento, vemos que el gobierno nacional ha preferido ir construyendo, digámoslo así, eh, las bases para después encarar este diálogo ya en un Consejo Nacional de Autonomías y con el rótulo de pacto fiscal. Y ha empezado por las gobernaciones que ya han tenido mesas técnicas en las cuales han definido para el día de hoy cuáles son los temas a tratar, ¿no? Entiendo que no se han llegado a acuerdos sobre los temas. Lo que se ha llegado a acuerdo es en cuál es la agenda que se va a tratar en la reunión. Por supuesto, los gobiernos municipales también deben ser parte de esta construcción. El gobierno nacional ha anunciado que habrán también reuniones con los gobiernos municipales y hay que darle el espacio suficiente porque este no es un tema sencillo. Necesita generarse primero las bases para este proceso, necesita generarse también espacios de confianza, pero fundamentalmente lo que se necesita es transmitir la voluntad política de encarar este proceso. En ese marco, creo que el gobierno nacional sí tiene la voluntad política de encarar el proceso. Es un proceso sumamente complicado, difícil, pero sí veo que hay la voluntad política de encararlo y además de recibir propuestas. Y hay propuestas de las gobernaciones, aunque en una gama bastante, digamos, variada de propuestas. Y desde los gobiernos municipales todavía falta que se termine de configurar el sistema asociativo, la FAM, que entiendo que el 10 de agosto tiene su congreso para ser el interlocutor. Sin embargo, ya hay propuestas desde los concejales de Bolivia, la Asociación de Concejales de Bolivia ha propuesto una agenda de 8 puntos y muchos tienen interrelación directa, en algunos casos mucha sintonía con las propuestas incluso de las gobernaciones. Entonces, como decía al principio Diego, Sí. en algún momento, una vez se estructuren las bases del diálogo, esto va a tener que confluir en un consejo de autonomías y va a tener que canalizarse por la vía del diálogo del pacto fiscal. Diríamos que es un buen momento para el proceso autonómico en el país, tomando en cuenta los antecedentes
de, primero, el viceministro de Autonomías, que fue gobernador del departamento de Tarija, y el presidente, que fue alcalde. Por lo tanto, entiende las limitaciones, las complicaciones que existen, las restricciones normativas que no permiten, por ejemplo, una libre disponibilidad y ejecución de recursos económicos de las gobernaciones. Se entiende que ese es uno de los pilares sobre los que van a hablar hoy. Y Rodrigo bien planteaba, hay una serie de propuestas, una del grupo de los 7 gobernadores y otra del gobernador de Cochabamba, Leonardo Loza, que no participó de este grupo de los 7, ni René Joaquino de Potosí, que promueve y habla incluso de que planteará el federalismo en esta reunión. Dentro de las propuestas que ya ha conocido Rodrigo y que conocemos por los medios, la propuesta, por ejemplo, lanzada por el gobernador Velasco de Santa Cruz, de que el IT pase a las regiones, ¿cuáles podrían ser, si existe la voluntad y los, diríamos, el análisis previo, cuáles podrían ser implementadas sin ningún tipo de modificación constitucional o de alguna ley? ¿Qué cosas se podrían hacer por decreto? Así como por decreto les entregaron responsabilidades a las gobernaciones, ¿qué puede también, diríamos, destinar recursos también a las gobernaciones sin que pase por la Asamblea? La verdad que el margen de acción para tomar, digamos, algunas medidas simplemente por decretos es muy estrecho. Estamos hablando de 4 temas o 4 ejes sobre los cuales se va a encarar el diálogo gobernadores. El primero tiene que ver con la condicionalidad de gasto. Y la condicionalidad de gasto fundamentalmente recae en la fuente que ha sido más golpeada en los últimos años, que es el IDH. Y esta condicionalidad de gastos tiene, por ejemplo, el 12% del Fondo de Exploración Hidrocarburífera, que los gobiernos municipales demandan que se elimine la ley 767. Esa es una condicionalidad de gasto. Otra condicionalidad de gasto viene referida, por ejemplo, a seguridad ciudadana, un 10% para seguridad ciudadana. Yo veo estos dos como las condicionalidades más grandes. Y por supuesto también está lo de la renta dignidad. Estos 3 elementos definitivamente pasan por leyes nacionales y es necesario abordar la condicionalidad de gasto en su dimensión completa. A mi criterio, debería eliminarse toda condicionalidad de gasto sobre el IDH, porque el IDH ya es una fuente que se ha reducido prácticamente en 80%. En los próximos años tendremos un IDH que se va a ir reduciendo más hasta que se pueda sustituir con una nueva ley de hidrocarburos, y ahí dependerá mucho del nuevo modelo de inversión. Pero lo que sí, los gobiernos nacionales deben mantener una participación en, digamos, la renta petrolera. Entonces, ese será otro debate. ¿Cuánto es esa participación? Sabemos que está constitucionalizado el 11%, pero del resto que está marcado en la ley de hidrocarburos, los gobiernos nacionales también tendrán que mantener un parámetro, la nueva ley de hidrocarburos. Entonces, hablando de la condicionalidad del gasto, es muy complicado. Eso requiere leyes y se requiere de un acuerdo de condicionalidad. El segundo elemento es la deuda. Para eso hemos visto propuestas que van desde subir el límite de gasto o de posibilidad de endeudamiento, que hoy es 20.200. El gobernador de Santa Cruz ha propuesto 40.400, prácticamente doblarlo. La Asociación de Concejales de Bolivia ha propuesto 30.250, que es un número intermedio, pero además se ha propuesto el 10-10. Y el 10-10 es que haya un fondo de toda la deuda
que se contraiga en un año, tanto interna o externa, que sea para los gobiernos subnacionales. Esto va acompañado con incrementar la capacidad de endeudamiento y por 10 años, o sea, el 10% de toda la deuda que se contraiga en un año por 10 años. Esto podría ser un puente hasta que se reactiven las nuevas fuentes de financiamiento. Esta es una propuesta que sería muy beneficiosa para los gobiernos subnacionales. Hace años atrás, en los 2000, hubo una propuesta similar que se puso en acción, pero no llegó a concretarse, que se llamaba Política Nacional de Compensación. Y esa Política Nacional de Compensación establecía un fondo que se distribuía en función a capacidad de endeudamiento. En la ley del presupuesto reformulado se ha establecido que hay posibilidades de ver el tema de financiamiento, pero negociando la deuda, simplemente negociando plazos, negociando modalidades de pago y, por supuesto, contra el esfuerzo fiscal que hagan los gobiernos subnacionales. Nos parece un avance importante, Rodrigo. pero se necesita una regla más de largo plazo para que esto realmente funcione. Ahí quisiera hacerle una pregunta. Hemos escuchado de parte de algunos asambleístas de diferentes corrientes o grupos políticos que aseguran que el 50-50 debería ya verse en el presupuesto general del Estado, que en octubre del 2027, que en octubre debería presentar ya el Ejecutivo. ¿Es realmente factible aquello o es demagógico pensar en que se puede en el presupuesto general del Estado 2027 ya realizar algunas transferencias de recursos a las gobernaciones? Bueno, antes de poder materializar en el presupuesto general del Estado, se necesita hacer una modificación de la ley marco de autonomías. Si no, es imposible hacerlo en la ley de presupuesto general del Estado. Esta modificación de la ley marco de autonomías ha sido el fruto del debate central del anterior proceso de pacto fiscal que se ha desarrollado a partir del año 2016, donde también se pedía el 50-50. El 50-50 no es de ahora, viene de mucho antes. Pero en esa ocasión el proceso llegó a un punto de inflexibilidad porque la propuesta cabalmente de Santa Cruz, en ese momento también de Tarija, donde estaba el gobernador Oliva. Bien, estamos conversando con Rodrigo Puerta, especialista en temas de descentralización, a propósito de lo que va a ocurrir hoy a partir de las 17 horas en la Casa de la Libertad, en Sucre, donde se van a reunir el presidente con los gobernadores. Rodrigo, perdón, hubo una interrupción en la conexión. Sí, muchas gracias. Decía que en esa ocasión el debate del pacto fiscal llegó a un punto de inflexibilidad porque precisamente las gobernaciones de Santa Cruz, Tarija, donde estaba como gobernador el viceministro de Autonomía Adrián Oliva, y La Paz en su momento, precisamente pedían que el 50-50 se dé de un año para el otro. Entonces no hubo un acuerdo porque no hubo flexibilidad en que sea progresivo y que tenga una temporalidad. Hoy, aprendiendo de ese proceso de negociación, podríamos decir que las propuestas más bien tendrían que tender a mecanismos de progresividad y temporalidad. Una de las formas de progresividad, por ejemplo, es comenzar con un impuesto como el IT, etcétera. Otra de las formas sería que lo que se pide como 50-50 se pueda desarrollar en 5, 10 o 15 años. Esa es la propuesta, por ejemplo, que se ha lanzado desde la Asociación de Concejales de Bolivia, que la coparticipación tributaria coparticipe en de todos los impuestos, pero que vaya incrementándose
¿no? Y en este caso, solamente por poner un ejemplo, si hace 10 años, en 2016, hubiera habido mayor flexibilidad en la negociación y se hubiera logrado acordar que las gobernaciones accedían al 1% de la coparticipación por año, hoy por hoy las gobernaciones ya tendrían 10% de la coparticipación y seguramente este debate sería mucho más sencillo ahora. Entonces, lo que quiero decir es que, aparte de una modificación de la ley marco, para el presupuesto general del Estado, hacerlo de un año para el otro, y llegar a un monto de 50-50 es prácticamente imposible. Eso hay que ser absolutamente claros con el país. Pero sí es posible y sí es viable si existe un marco de gradualidad y progresividad. Y creo que es fundamental que aprendamos del anterior proceso de diálogo y esto sea entendido, planteado desde las propias gobernaciones, los gobiernos municipales, y también sea entendido y aceptado desde el gobierno nacional. A mi criterio es la única forma de poder, digamos, tener una hoja de ruta de largo plazo. Perfecto, Rodrigo, le agradecemos mucho la gentileza de acompañarnos esta mañana. Le mandamos un fuerte abrazo y feliz Día de la Patria de manera anticipada. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo y feliz día de nuestra amada Bolivia. Hasta pronto. Rodrigo Puerta, analista en temas de descentralización, estuvo con nosotros.